retomamos las terceras jornadas de Metapolítica. Hoy tenemos a José Luis Orella. Creo que hay dos palabras que podrían definir al profesor, que son investigación e intelectualidad. Si habréis visto hace unas semanas, el Diario Público sacaba como titular, no sé si debíais de saber, que los populismos de derechas en España se fijaban en la figura de Gramsci. Y esto es una cuestión que viene sucediendo desde hace bastante. La figura de Benoit fue tal vez uno de los primeros que incorporó esta figura tan curiosa italiana al panorama español. Y el tema de la intelectualidad lo traigo a colación por las líneas de investigación que ha desarrollado el profesor. Incidiendo en esta cuestión, se viene argumentando desde hace un tiempo sobre el problema en torno a las respuestas por parte de la academia, del ámbito científico español, ante la situación que se vive y ante esa hegemonía cultural de la izquierda. El propio desarrollo de estas jornadas han sido difíciles en cuanto que hay, se podría decir, un páramo de esas personas, pero en el caso particular del profesor, como ya he dicho, combina, por un lado, ese rigor académico, con total, se podría decir, incluso intransigencia, y por otro lado, combina esas investigaciones de cierta medida, se puede decir que no son convencionales, por decirlo de un modo sencillo y simple. Su director de tesis doctoral, en uno de esos trabajos de investigación, afirma, refiriéndose a sus propias investigaciones, que la actividad de nuestros investigadores, de nuestros jóvenes investigadores, hace ya creo de esta afición, reclama una vez más la atención del lector. Resumir su currículum, lo tengo aquí por si alguien lo quiere visualizar, son 32 páginas, es un proceso cierto vértigo poder resumirlo, pero yo voy a dar simplemente unas pinceladas. Es profesor de la Universidad San Pablo CEU, especializado en historia contemporánea, también muy centrado en cuestiones a nivel europeo, conoce muy bien el ámbito polaco, sabe polaco, si no me falla la memoria. Bueno, está en el cuenta con un doble doctorado. Primero es origen del primer catolicismo social español, lo lleva a cabo en la UNED en 2013. Unos años antes, en la Universidad de Deusto, Víctor Pradera y la derecha católica española, fue su primer doctorado, que lo lleva a cabo con Fernando García de Cortázar, y fruto de esta última tesis doctoral es este libro tan interesante, Víctor Pradera, un católico en la vida pública de principios de siglo. El propio autor define a Víctor Pradera, sus intelectuales de la época, como uno de los principales teóricos en el panorama español durante el primer tercio del siglo XX. Junto a la figura de Víctor Pradera, por supuesto, no hay que perder de vista a Muñoz Seca, Ramiro de Maeztu o Ramiro de Ledesma, que además todos tienen, por desgracia, un mismo punto en común. Por otro lado, tiene otro libro muy interesante, La formación del Estado Nacional durante la Guerra Civil Española, el último que ha publicado junto con otro autor y que es de lectura, yo podría decir, recomendada y obligatoria, de Le Pen a Le Pen, el Front Nacional Camino al Eliseo. Tiene otros artículos de gran interés focalizados en esa cuestión de la derecha radical europea, la cuestión de la juventud, que no me voy a extender por no aburrir al personal, y entre otros de los méritos, el presidente del Foro Arbi, miembro del Consejo Asesor del Diario Ya, miembro del Consejo de Redacción de la revista Cortes, ha participado en Intereconomía, 24 horas del TV, y les invito a seguirla en Twitter, porque creo que es una persona muy activa. El título de su conferencia en estas terceras jornadas de Metapolítica se titula Los tercios, el nervio del imperio español. Y finalmente me gustaría terminar con una de las frases que en este libro, de la figura francesa de Le Pen, de los Le Pen, formula junto a ese otro autor: la vertebración de una futura internacional euroescéptica de movimientos identitarios, defensores de la soberanía nacional y alejados de viejas reminiscencias neofascistas, podría tener inesperadas consecuencias en el proceso de unificación europeo, tal vez ralentizando o modificando su devenir. Sin más, es un placer poder tenerle con nosotros y le cedo la palabra. Bueno, es un placer estar aquí y desde luego a Ediciones Fides y a UCA por la invitación que me han hecho para participar, ¿no? Si habéis visto el programa, pues a algunos les ha podido extrañar y de bueno, ¿y qué tienen que ver los tercios un poco cuando habitualmente se suele estar más centrado en
en conferencias más un poco del siglo XX, pues curiosamente tiene bastante que ver. ¿Por qué? Porque si nosotros después de las conferencias nos ponemos a mirar un poco los libros que están aquí, pues que vamos a comprar, y luego nos salimos un poco fuera, siempre estamos hablando en parte un poco diciendo, bueno, joder, España tiene muchísimos problemas, esto la repera, esto se solucionaría si fuésemos como los franceses, no, lo mejor es seguir el ejemplo de los alemanes, no, los que tienen verdaderamente la razón son los griegos, y siempre estamos poniendo ejemplos de fuera y nunca nos miramos quiénes somos nosotros, ¿no? Y parece como si no nos gustase nuestra propia historia, ¿no? O sea, en definitiva, si trajésemos cualquier invitado, por ejemplo, francés, habla con muchísimo orgullo, por supuesto, de su Napoleón, de su De Gaulle y de sus ejemplos. Si trajésemos algún alemán, pues hablaría enseguida de lo que pudiese hablar, y con 2 cervezas más de lo que no puede hablar, ¿no? Y si hablamos de los italianos, etcétera, todo el mundo lo mismo. ¿Qué sucede con nosotros que no podemos hablar de nuestra historia? Primero, muchas veces por desconocimiento. Segundo, porque los momentos álgidos, heroicos, un poco de nuestra historia, los tenemos muy alejados, ¿no? Y entonces eso es lo que influye también que la mayoría de los países europeos, cuando van a hinchar pecho, resulta que, bueno, aleguen aspectos del 19, aspectos del 20, y nosotros es uno de los momentos, se puede decir, más entristecidos, y que vamos perdiendo un poco esa relación de formar parte un poco del mundo de la historia, ¿no? Que tener en cuenta que es un poco lo que vamos a ver para hinchar un poquitín pecho en ese aspecto, que si hay países que han sido primera potencia o una potencia relevante durante 6 años, 10 años, 20 años, etcétera, y no han sido más, España lo consiguió ser, pues podemos estar hablando, si ponemos desde la época del Gran Capitán, no vamos a ponernos casi antes, desde 1504, pues hasta 1651, o sea, más de siglo y medio hemos sido la primera potencia del mundo. Luego, hasta 1824, hemos sido la tercera potencia del mundo. O sea, es que durante siglos siempre hemos estado en cabecera, o siendo los primeros, o siendo los terceros, etc. O sea, curiosamente, solo es en el periodo contemporáneo cuando hemos perdido un poco esa visión y hemos dejado de estar un poco entre los puestos de élite, ¿no? Y parece que ese sentido nos ha avergonzado y buscamos siempre unos atajos de semejanza con otros países, ¿no? Entonces, en ese sentido, a la hora de elaborar un poco y de poder solucionar los problemas del presente, muchas veces tenemos que mirar un poco del pasado, y es importante que a la hora muchas veces de enjuiciar y plantear respuestas y plantear soluciones, nos fijemos un poco en quiénes somos, ¿no? Y no nos miremos tanto, aunque podamos sacar lecciones de la gente de fuera, pero siempre incorporándose a lo que nosotros ya somos en ese aspecto. Por eso, pues bueno, todo ese periodo del Imperio Español, en el cual fuimos primera potencia, es un periodo muy interesante. Es un periodo, a pesar de lo que se dice, con muchas páginas desconocidas en ese sentido. O sea, se habla mucho de la literatura, se habla de muchos aspectos, pero no se habla, en definitiva, por ejemplo, de ciencia, ¿no? Cuando, por ejemplo, en ciencia éramos una potencia y parece que nosotros éramos enemigos de la ciencia. No lo éramos, éramos la primera potencia en ciencia, como ahora los Estados Unidos. ¿Por qué la primera potencia? Porque lo controla todo, la tecnología, la ciencia, todo. España era los Estados Unidos de aquella época, para más o menos hacer el símil un poco, aunque habría muchísimas matizaciones, ¿no? ¿Cuál va a ser ese nervio, se puede decir, más representativo? Pues van a ser los tercios. ¿Por qué? Porque es la unidad militar del momento, son los que van a mantener esa hegemonía militar, ese rostro militar español, un poco en todos los teatros de operaciones europeos, y luego sus oficiales, aquellos que se van a forjar en las batallas de los tercios, son los que luego formarán parte de las diferentes expediciones por todo el mundo, la conquista de América, etc. Lógicamente no va a haber unidades de tercios, pero sí gente que luchó en los tercios van a conformar y van a proporcionar su experiencia un poco en esos ámbitos, en esos imperios. Así que vamos a hacer, podemos decir, como una visión un poco de ese sentido, aunque como decimos, bueno, si sacamos un poco la enseñanza un poco de ese imperio, pues nos vamos a dar cuenta, pues bueno, pues de muchas particularidades. Quizá lo más llamativo sea los tercios,
Es un poco lo que más nos llama la atención, pero sí que nos puede servir de ventana, de puerta, un poco de entrada. Hay que tener en cuenta que nosotros gozamos de hispanistas, otros países no gozan de su equivalente, o sea, no hay amantes de la historia de Dinamarca, o no hay extranjeros que les encante la historia de Croacia o la historia, por ejemplo, de Francia, etc. Nosotros sí tenemos hispanistas, o sea, multitud de historiadores que dicen, no, es que mi especialidad es la historia de España, la historia de otro país, sobre todo, principalmente, su periodo imperial. Cuando tú te vas a otro país y dices, no, es que a mí me gusta la historia de tu país, o sea, el congreso, cuando se celebran congresos internacionales de historia de Polonia y llego yo, dicen, hombre, menos mal que llegas. Y digo, ¿por qué? Porque, hombre, gracias a ti y a otro, esto se llama internacional. O sea, en España más bien es lo contrario, o sea, todo se llena de franceses, de ingleses, de gente que viene con su mujer para darse una vuelta y al final casi los españoles somos, oye, puedes mandar un comunicado, no seas el ponente porque tiene que hablar el francés de historia de España, vale, es más importante que yo, ¿no? Entonces, bueno, pues como vemos, bueno, pues eso sucede en todos los aspectos. Entonces, ya visto un poco el por qué hablamos un poco de los tercios y hemos metido, ahora claro, la pregunta sería, ¿y qué son los tercios? Bueno, pues los tercios, como vemos, son una unidad militar. ¿En qué se va a componer? ¿De dónde sale? Bien, en este momento, o sea, en este momento, cuando hablo de este momento, sería finales del siglo XV, principios del siglo XVI, puede decir, la primera potencia militar del mundo es Francia. Y el ejército es un ejército medieval, un ejército de élite. O sea, ¿quién es quien decide las victorias militares? Para que veamos la relevancia. Es la caballería, son los nobles. ¿Qué es la caballería? Un señor de 80 kilos al cual le pones una armadura de hierro de 50 kilos encima de un caballo de guerra, un caballo de batalla, que solo sirve para eso, y es un bicho de unos 800 kilos, o sea, el doble de un toro de lidia. Y a ese le pones una armadura de 200 kilos encima. O sea, eso es un caballero medieval. O sea, un bicho de esos que es un trailer. Y habitualmente el ejército francés tenía unos 700 de esos. Entonces, en un momento de guerra que tú sacas, los nobles sacan sus mesnadas de campesinos, dice, bueno, se acabó ya la guerra, vamos a decir que salgan los 700 y avancen. Es como si nosotros salimos, ahora de repente ahí aparecen 50 camiones enfrente nuestro. Dice, bueno, ¿qué hacemos? Pues echar a correr, porque ya se acabó la guerra. Y lógicamente toda unidad de infantería que se desmanda, pues a esos caballeros armados, así con sus caballos de batalla, arrasaban con todo y mataban todo. Eso era el elemento decisorio. Solo había unos cuadros de mercenarios profesionales que decían, no, nos apretamos todos, sacamos las picas, las lanzas de 6 metros y aguantamos el envite de la caballería. Eso eran los cuadros suizos, por eso eran mercenarios muy bien acostumbrados. Y por eso los mercenarios tradicionalmente procedían de zonas de montaña, de zonas agrestes, Escocia, Albania, Suiza, zonas de pastoreo, porque un pastor está acostumbrado a dormir en la intemperie, está acostumbrado a alimentarse de leche, de queso y nada más, a proteger sus rebaños de los cuatreros, a proteger sus rebaños de los lobos, los coyotes, etc. Entonces un pastor siempre va a ser el mejor soldado. Entonces en ese aspecto van a exportar sus mercenarios, los suizos eran los mejores mercenarios. ¿Por qué? Porque son pastores, es el abuelo de Heidi, o sea, para entender, esos eran los soldados. Entonces esos van a conseguir. ¿Cuál va a ser nuestra particularidad? Que el gran capitán, experto en la guerra de Granada, o sea, experto en hacer razzias con caballería ligera, no pesada, arrasamos, robamos los ganados, ahora vienen los moros, ahora ataco yo, y por lo tanto ataques muy de comandos, y luego con artillería, con lombardas, uso por lo tanto ya de las primeras armas de fuego para derribar murallas y labores de sitio, es el que se va a encontrar en la guerra de Italia en Nápoles, que dice, bueno, ¿cómo yo puedo sobrevivir a un ataque de la caballería francesa? Si yo habitualmente lo que tengo, porque no me da dinero el tacaño este del catalán, Fernando el Católico, pues lo que tengo es infantería y caballería ligera. Pues lo que hago es copiar a los suizos, cuadros de picas, pero meto las armas de fuego. Entonces ahí va a ser el nacimiento, se puede decir, de los tercios. Por una parte, una unidad de infantería que se van a apretar bien con las picas, que son la protección frente a la caballería. Por otra parte, vas cada vez a trufar con mayor número de armas de fuego, arcabuces, mosquetes, que es un poco lo que vamos a ver. Y de una forma flexible podrás sacar las mangas, los destacamentos
de mosqueteros, de arcabuceros, para que puedan utilizar con sus armas de fuego, puedan batir y reblandecer las unidades de caballería que te atacan un poco en ese aspecto. La particularidad del tercio además va a ser otra. ¿Cuál va a ser? Habitualmente en estas guerras las unidades militares se organizaban para una guerra, cuando terminaba la campaña se disolvían y buscaban otra guerra para poder luchar. Por lo tanto, se había perdido el espíritu de cuerpo. Los tercios son unidades que se forjan, no dependen de ningún aristócrata, son ejércitos reales, son los ejércitos ya de la monarquía española y se mantienen en guerra y en paz. Por lo tanto, nace el espíritu de cuerpo. El soldado que se incorpora se va a tirar, si sobrevive a las batallas, 25 o 30 años formando parte de la unidad y conociendo además a la gente que forma parte de esa unidad, muchos de ellos parientes o incluso paisanos, porque la recluta se va a hacer de forma comarcal, ¿no? Pero como vemos, son unas unidades que van a ir adquiriendo un poco ese tipo de servicio, ¿no? Como vemos, las unidades así entraban en combate, ¿no? Las banderas en el centro, protegido por un mar de picas, y alrededor ya las mangas de arcabuceros, que son las que entraban. No entraban como los marines cantando canciones patrióticas, entraban en silencio, solo con el redoble del tambor. De esa manera, franceses o enemigos que te encontrases delante empezaban a entrar en pánico cuando veían una unidad española. ¿Por qué? Porque lo único que veían era un enorme erizo que avanzaba en silencio con retoque de tambor, y empezaban: Dios, son los españoles. Entonces ya empezaban a retroceder, ¿no? Entonces vemos, bien, ¿de qué se componía? Bueno, pues aquí, la verdad que no se verá bien, el maestre del campo, el sargento mayor. Aquí hay que hacer también una precisión. Los mandos de los tercios era por méritos de guerra, o sea que no estamos como en otros ejércitos que dicen: no, es que al hijo del marqués no sé cuántos hay que darle el mando de un regimiento porque es el hijo del marqués. No, aquí el mando te lo estás jugando. Entonces tú podías entrar con 14 años o 15 años, etcétera, en el mando del tercio, vamos, entrabas a aprender el oficio de pica seca, o sea, habitualmente dentro del cuadro, y los sueldos eran diferentes. Dices: bueno, aquí tienes un palo de 6 metros y empiezas a cobrar. Y ya, pero me gustaría otra cosa. No, tú ve aprendiendo el oficio. De momento es muy difícil que te vayan a pegar un tiro porque estás en el centro del cuadro, o sea que antes nos tienen que matar a todos para que te lleguen a ti, pero tú eres el que menos cobra. Ve aprendiendo el oficio de cómo se utiliza la pica. Según va avanzando el tiempo y se van produciendo bajas, pasas ya a ser ya un coselete. Ya te aumentan la paga, te puedes comprar ya el morrión, te puedes comprar la coraza, tienes la pica en vez de 6 metros ya de 3 metros y vas pasando a los laterales. Y ya desde luego los que más cobran son los mosqueteros, los arcabuceros, que salen del cuadro, disparan y tienen que integrarse en el cuadro para protegerse. Pues todo el mundo quería ser mosquetero y dice: no, ya uno tiene que ser piquero, porque si no la caballería aquí nos mata, ¿no? Y según van pasando el tiempo, aquellos que son pues ya más avanzados en veteranía van llegando a capitanes y pueden incluso llegar a maestres de campo. Las famas de un Julián Romero, etcétera, son precisamente porque empezaron desde niños y posteriormente llegaron a ser maestres de campo. No es por su origen, o sea, cualquiera por su valentía y temeridad podía llegar en ese aspecto. Entonces, claro, estamos hablando de algo muy novedoso cuando estamos hablando del siglo XVI, ¿no? O sea, a la gente se le tenía por su mérito y desde luego se obedecía por su mérito, y ellos van a llevar ese aspecto. Son una minoría dentro del ejército español de la monarquía. Para que nos hagamos idea en cifras, que luego veremos las expediciones, si el ejército de Flandes, el ejército importante, el que está luchando en la década de los 80, 90 en Flandes, habitualmente solía tener 50, 60.000 hombres, los españoles solían ser en torno a 10.000, 12.000, o sea, son 4 tercios. El resto son alemanes, son italianos, y luego ya en el siglo XVII ingleses, irlandeses. O sea, van apareciendo lo que se van a denominar las naciones, un poco en ese aspecto. Entonces, el ejército español es un poco la élite, por eso también la legión actual coge un poco la tradición histórica de los tercios, un poco para incorporar su origen mítico un poco a un cuerpo que nace en el siglo XX, ¿no? Luego, como vemos, organización de la unidad, ¿no? ¿Cuántos son? Bueno, pues habitualmente siempre se dice, bueno, que teóricamente eran 3.000. ¿Por qué se dice teóricamente 3.000? Porque nunca van a ser 3.000. Siempre van a ser 2.000 y pico, incluso ya en el siglo XVII van a bajar
a 1500, 1600. O sea, es muy difícil reponer las bajas, mantener las unidades. Estamos hablando que en esta época, si Francia, en la época de Carlos V, tenemos 4 guerras con los franceses, Francia en ese momento tiene 14 millones de habitantes. España en ese momento tenemos unos 7 millones y pico. O sea, estamos hablando de 6 millones de castellanos, 900.000 aragoneses, catalanes, valencianos y 150.000 navarros. Y cuando con Felipe II se incorpora a Portugal, Portugal tiene 1.200.000. Entonces esa es un poco la particularidad. Como vemos, una unidad de tercios que en el siglo XVI podría tener 12 compañías, pues vemos, bueno, pues casi más de la mitad son piqueros, son los coseletes, son un poco los piqueros secos. El resto son arcabuceros mosqueteros. Según llegamos al siglo XVII, sería la otra, la de 10 compañías, desciende el número de ellos, pero ya las armas de fuego casi se han multiplicado a la mitad. Entonces vemos ya el aumento de arcabuceros, de mosqueteros, etc. Entonces hay una evolución y cada vez se va incorporando más un poco esa modernidad, ¿no? Y entonces, claro, aquí vemos un poco ese efecto. Esta sería más bien una imagen del siglo XVII. Ataque de caballería y como vemos, pues en qué se convierte un tercio, ¿no? Las picas de 3 metros se pondrían inmediatamente y los de 6 desde atrás protegen a los piqueros de primero, ¿no? Y había trucos, porque los tamborileros, los que iban con las flotas, aprendieron el oficio, que eran críos de 13 años y así, muchas veces les daban una lombarda, salían de las rodillas de los piqueros y fumba, ¿no? Y se cargaban al jinete de un cañonazo y luego se escondían dentro de eso. O sea que decían, hombre, pobres chiquillos con 12 años. Así, los chiquillos de 12 años eran los peores, porque eran unos cabritos de 3 pares de narices, ¿no? O sea, estos sí que te destrozaban y aprendían el oficio. O sea que... Y ahora el otro punto de vista. Pero si tú eres un jinete, ¿cómo ves un tercio? Claro, esta es tu imagen. Entonces, claro, cuando tú vas con un caballo, pues o le pones los 200 pesos de hierro encima y tú vas con los 50 y así, y entonces como ir montado en un tráiler, o ya me dirás. Entonces, claro, ahora la particularidad del arma de fuego es lo que entra, los arcabuceros, ¿no? ¿Qué se diferencia un arcabucero de un mosquetero? Los arcabuceros, el arcabuz solía pesar como 5 kilos, por lo tanto era más manejable. El alcance es bastante menor, entonces ya tenía que ser cuando la caballería ya llegaba antes, tú podías disparar y bueno, tampoco tenía precisión, o sea, que las armas de fuego en aquel momento tienen un efecto pero por acumulación, o sea, las victorias de Pavía, de San Quintín, etcétera, que vamos a obtener es porque se empiezan a coger de diferentes tercios todo lo que serían las mangas de arcabuceros y puedes juntar incluso 2000 arcabuceros en un determinado momento, los escondes en un bosque y cuando te ataca la caballería enemiga, a un tercio que lo considera semi-abandonado, salen del bosque lateral 2000 arcabuceros que sigan todo el escuadrón de caballería. Y así es como vencemos a los franceses 2 y 3 veces seguidas, porque no aprenden la lección, ¿no? Entonces es el uso de las armas de fuego la que nos da un poco esa particularidad. Claro, los arcabuceros son, se puede decir, unas armas inestables, de corto alcance y casi arriesgando ya un poco en ese aspecto la vida. Los mosqueteros es distinto, son armas de 15 kilos, mayor precisión y mayor alcance, pero claro, necesitas una horquilla. Y claro, para cuando armas el mosquete, claro, el tío del caballo, pues lógicamente está corriendo, o sea, te da tiempo a dispararle una vez. Pues, inicialmente el gran capitán, por ejemplo, llevó ballesteros. ¿Por qué? Porque decía, bueno, es que para cuando dispara el mosquetero, el ballestero ha disparado 15 flechas. Prefiero traerme más ballesteros que otra cosa, ¿no? Entonces los mosqueteros, para ahorrar tiempo, tenían que ser muy profesionales, para no perder la tranquilidad, para cargar y tener esa profusión casi mecánica de disparo, van a llevar ya en bolsitas su cantidad de pólvora ya preparada. Son los 12 apóstoles, por eso vemos en imágenes de películas como La Triste, como llevan como una correa con 12 bolsitas. ¿Y de qué llevan las bolsitas? Son las 12 cargas porque no esperan gastar más en un combate. Lógicamente los otros no se van a quedar esperando a que les disparen, ¿no? Entonces, como vemos, pues más o menos son un poco de esas diferentes especialidades, ¿no? Mosqueteros, arcabuceros, piqueros, etcétera, que conforman un poco ese conjunto. Y luego ya vendría la parte del estratega, ya el gran capitán y su escuela, el marqués de Basto, etcétera, los que jueguen un poquitín con esa circunstancia. Por eso, las batallas
que luego han dado nombre a unidades de nuestro ejército, Garellano, Ceriñola, etcétera, pues como ves en esta imagen van a ser decisivas, ¿no? Por eso para mí, cuando con mis alumnos así de la mañana hablamos, bueno, pero ¿cuándo empieza la época moderna y termina la medieval? Pues claro, digo, bueno, la caída de Constantinopla. Hombre, para mí en realidad es esta, ¿no? Es el gran capitán viendo la imagen de su rival, el duque de Nemours, que se había tirado con su caballo de 800 kilos, 200 kilos de hierro encima del caballo, los 50 de su armadura encima, como un trolebús en contra, y de repente pues un arcabucero de estos de Galicia, zumba, ¿no? Terminó a lo Indiana Jones de un disparo de arcabuz y lo había dejado seco. Luego le robaron la armadura para venderla y ya está, ¿no? Y ahí está el duque de Nemours muerto de un tiro en el pecho, ¿no? Entonces, claro, ahí ha muerto la caballería medieval. Ahora ha empezado la época moderna del Renacimiento, ¿no? Entonces es una nueva época con sus cuestiones buenas, con sus cualidades negativas, pero es un modo de entender la vida completamente diferente. Entonces ahora, ¿quiénes van a ser nuestros enemigos? O los turcos. Bueno, esos están muy lejos. Aquí están los turcos. Es un imperio que en ese momento se extiende por 3 continentes. O sea que cuando en 1453 entran en Constantinopla, ojo, ya estaban en Europa. En 1389 habían tenido la victoria de los mirlos, o sea, Kosovo. Por eso pues dice, es que yo tengo un amigo serbio, joder, me da la cantinela con lo del tema de Kosovo, pero qué puñeta les pasó en Kosovo. Porque en el siglo XIV el ejército serbio fue aniquilado por los turcos, esa tierra se regó con la sangre de los serbios, y ya sabes que los serbios no abandonan una tierra que esté regada con la sangre de ellos. Entonces es territorio serbio hasta la actualidad, aunque esté poblada toda por albaneses. Entonces, los diferentes conceptos en ese aspecto de pertenencia. Y ya en el siglo XIV, o sea, en el siglo XV, cuando conquista Constantinopla. O sea, los turcos no son un pueblo extraño que viene desde lejos, ya había venido, se habían instalado en el Mediterráneo, conocían perfectamente las costumbres, y cuando conquistan Constantinopla saben lo que es la artillería, tienen artilleros italianos, etcétera. Y cuando entra Mehmed como conquistador, dice, yo soy el sultán turco y soy el basileios de ustedes. O sea, entra además por los grados griegos en ese aspecto. O sea, saben utilizar, porque conocen perfectamente ya el mundo occidental, porque llevan siglos como mercenarios de los príncipes árabes musulmanes. Entonces, los turcos ya se habían presentado. Van a llegar en 1529 a Viena, y como vemos ya en torno a la década de los 30 llegan hasta Túnez y Argel. Cuando los hermanos Barbarroja, Kheireddin, dice, bueno, ¿y yo cómo puedo ahora hacer frente a España, que acaba de aniquilar a mi hermano, que era el jefe de los corsarios de Argel? Pues me hago almirante turco. Entonces Kheireddin Barbarroja es, yo soy rey de Argel, y cuando voy a Constantinopla soy el gran almirante de la gran flota otomana. Entonces unifica, y por eso los turcos están en el norte de África. Entonces tengamos en cuenta nosotros que tenemos un problema de integración. Hemos conquistado Granada, vale, estupendo, y tenemos 500.000 de musulmanes. Y digo, joder, ¿ahora qué hacemos? Bueno, pues los bautizamos, ahora se llaman moriscos, sí, ya, pero estos señores por la mañana son Antonio, por la noche son Mohamed. Entonces, ¿ahora qué pasa? Y los turcos están enfrente, están en el norte de África, no están al otro lado del Mediterráneo, los tenemos al lado, ¿no? Entonces, tenemos más la rivalidad con Francia, que ha querido ser emperador, Martín Lutero, que parte la cristiandad. Entonces, claro, se van multiplicando. Es la época de un Carlos V, emperador, que cuando él está diciendo, bueno, voy a aplastar a Martín Lutero, su hermano Fernando, el nacido en Alcalá de Henares, le dice, oiga, es que hay un ejército de 300.000 turcos que viene aquí. Tú verás si sigues discutiendo con Lutero, o el problema no es si somos católicos o luteranos, es si vamos a ser musulmanes o no. O sea, ese es el problema, o sea, se van creciendo. Y entre tanto Francia, lógicamente, se comporta como buena vecina. Entonces, con Carlos V vamos a tener 4 guerras con ellos, ¿no? Y ahí son, pues como vemos, la batalla de Pavía, incluso el saco de Roma, siendo la única vez que la Guardia Suiza pues fue aniquilada, se puede decir casi completamente. El sitio de Viena, lo vemos en 1529, y luego operaciones de rescate que vamos a hacer. Túnez, con total triunfo por nuestras armas, en 1535, o Argel, con total fracaso de nuestras armas, ¿no? Tendremos un Juan Andrea Doria que vive de los barcos
y que nos dice, bueno, se acerca una tormenta, yo vivo de mis barcos, el que quiera subir a los barcos que venga, y el que no, que se quede en la playa, yo me largo. Desde entonces, como eso fue una gran derrota, se dijo, los barcos serán de la monarquía española, dejamos ya de contratar barcos privados, a contratistas privados, que es como se llama, podemos decir, a las personas soldados sin fronteras, ¿no? Bueno, pues a los contratistas privados, a lo Andrea Doria, mejor eso, vamos a construir nuestros barcos, por eso ya no tendremos problemas. En esta batalla, en Argel, hay un señor muy curioso que no para de dar la vara al emperador Carlos. Usted no se preocupe, yo bajo con usted, y si es necesario moriré a su lado, que me quiten el abuelo este que no para de darme la tabla. El abuelo se llamaba Hernán Cortés, acaba de conquistar un imperio en América, no lo habían nombrado virrey porque no se fiaban de él, y él se vino a España y quería luchar y si era necesario morir al lado del emperador. Digo, pues nos bajamos aunque sea los dos. No, usted déjele y apárteme el abuelete, ¿no? Y así. Yo quiero con mi emperador, le he dado un imperio. Por 4 moros yo no me voy de la playa, ¿no? Tuvieron que subirlo a todo correr a Hernán Cortés porque conquista el norte de África del Sur, vamos. O sea que... La batalla de Milver, ¿no? Aquí tenemos la imagen de Tiziano, la cual luego conformará, pues sobre todo pues, a la gente que tiene más gusto por el arte, luego, bueno, pues las tendencias de cómo se representa sencillamente el poder, ¿no? El cardenal, por ejemplo, Fernando en la batalla de Nördlingen, bueno, pues tiene ahí también unos guiños, un poco de Rubens hacia Tiziano, ¿no? Que es el que marca, ¿no? El de la derecha es Mauricio de Sajonia, conocido por su fortaleza, que en la batalla de Milver, pues bueno, agotó su caballo, se cayó del caballo y fue capturado por nuestras tropas, ¿no? Como vemos, pues. Y ya vamos a llegar a lo que es la experiencia, se puede decir, un poco del imperio globalizado, ¿no? Un Felipe II que consigue lo que todo el mundo quería evitar, la unión de España y Portugal. ¿Por qué? Bien, el primer imperio global de la historia, que abarca todos los continentes y porque tenemos control del mar. Claro que se dice pronto, porque muchas veces digo, no, es que el primer imperio de la historia por extensión es el de Gengis Khan. Sí, bueno, que controló todas las estepas desérticas que no vivía nadie. Vale, muy bien. O sea, lo importante es que estás controlando todo el mundo conocido y tienes un control absoluto de las rutas marítimas. ¿Y qué significa en ese momento controlar las rutas marítimas? Que estás controlando la tecnología, controlas la industria naval. Es a nosotros, a los que nos vienen a espiar, cómo hacemos barcos. ¿Por qué tenemos control de la tecnología naval? Porque nosotros somos los que comerciamos con los Países Bajos. Nosotros tenemos la lana merina, la lana la vendemos en Flandes. Los flamencos son los que tienen los talleres que hacen los paños con nuestra lana. Y para llevar esa lana la tenemos que llevar en barcos que puedan afrontar los mares cantábricos, los mares del Atlántico. Barcos cántabros, barcos vascos. Dice, ya, pero es que la zona norte es la zona más pobre, la zona donde no crece el trigo, donde la vid se pudre, donde no existe el olivo. Entonces, ¿de qué va a comer esta gente si lo único que quiere es emigrar? Ya, pero son buenos artesanos del hierro, son buenos artesanos de hacer barcos. Pues habrá que favorecerles, como en Canarias hay los puertos francos, habrá que favorecerles un poco jurídicamente para que puedan alimentarse y puedan dedicarse a eso. Ese es el nacimiento de los fueros. Los fueros es una particularidad que adapta a una población para que viva conforme a la monarquía como se les ha puesto. O sea, los aceros van a ser de Toledo, lo sabemos todos. Los arcabuces que hemos visto son todos de la zona de Guipúzcoa y de Vizcaya. Y hacían producciones de más de 2000 arcabuces. O sea, que están armando tercios enteros un poco en ese aspecto, ¿no? O sea, que como vemos, tenemos incluso una visión de producción casi industrial y de un control de la tecnología. ¿Cuáles son nuestras fronteras? Pues si habíamos descubierto América en 1492, en la década de los 20 está Hernán Cortés conquistando el Imperio Azteca, y 10 años después están los Pizarro conquistando Perú, bueno, en 1540 estamos en el Gran Cañón del Colorado. O sea, estamos ya entrando en América del Norte con expediciones. ¿Por qué no estuvimos ya más allí? Porque no nos interesaba. Pero si no hay poblados, si no hay nada. Solo hay 4 tribus de indios persiguiendo, andando los bisontes con una mala leche de que te espero y nada más.
Porque claro, hay que tener en cuenta que nosotros llevamos las ovejas, llevamos las vacas, llevamos los caballos que no existían. En el sur, en la misma década, o sea, en 20 años controlamos un continente, con puntos estratégicos. La primera fundación de Buenos Aires, por ejemplo, es en 1535. Por eso esos oficiales que han servido en unidades de tercios, que han llevado varias campañas en Italia, luego llegan a América y lógicamente no van a forjar un tercio, pero sí tienen esa visión de flexibilidad, de acoplar, se puede decir, un poco las unidades para poder vencer a los ejércitos. No, es que con los españoles en América tenían armas de fuego y tenían caballos. Claro, Hernán Cortés va con 16 caballos. Hombre, contra un ejército de unos 50.000 aztecas, hombre, pues no creo que sea mucho. Llevaba perros, los alanos del Bierzo, estos que se comían a cualquiera, sí, llevaba 2. Bueno, y los aztecas unos pedazos de alabastras que te machacaban la cabeza. Entonces, podría decir que es el uso que haces de esos 300 hombres, todos con armas de fuego, y los 10.000 amigos que has hecho de la ciudad de Tlaxcala, que esos iban con lanzas, etcétera, para que forjen o formen una especie de unidades de infantería con los cuales tú puedes jugar a esas estrategias que habías aprendido en los tercios en las luchas de Italia. Vale, por los de Tlaxcala proteged vosotros con vuestras lanzas cuando nos ataquen, y nosotros con los arcabuceros vamos a atacar y prendemos aquí al jefe rival, ¿no? Entonces las enseñanzas se van a transmitir. No son unidades de tercios que se trasladan, pero sí que la escuela de tercios va a forjar. Estas serían ya las posesiones en Europa, como vemos, rodeando un poco el mundo francés, que es el hegemónico en ese momento, digamos, más de 14 millones de habitantes, un clima templado, una economía basada en la agricultura y un mundo compacto que solo por su tamaño sería la primera potencia, si no es porque nosotros estamos allí y estuvimos siglo y medio impidiendo que los franceses fueran la primera potencia. O sea, es el problema que tuvieron ellos, ¿no? Y como decimos, y tenemos un control de la tecnología. O sea, somos los dueños de los mares, lo que nos hace que podamos mantener un poco todo ese imperio. Y controlar la industria naval, controlar el diseño de los barcos, es como tener ahora el control de la industria aeronáutica. ¿Dónde se forjaban los pilotos? Se forjaban en la casa de contratación. Entonces, la casa de contratación no solo es que lo que se ha estudiado, la ida y la vuelta del comercio con América, es la formación, es nuestro centro I+D, es donde había matemáticos, había cartógrafos. ¿Y por qué no se sabe nada de eso? Porque es secreto de Estado. Los pilotos están sirviendo a España y no pueden salir de aquí. Eso lo hemos copiado de los portugueses, que forman sus pilotos desde la época de Enrique el Navegante. Y cuando no les dan mando, se vienen a España, porque somos los que les podemos ofrecer. Digo, hola, me llamo Magallanes, llevo 10 años en el mundo de las especias y así. Me acaban de quitar mi puesto de piloto en Portugal. ¿Me dan ustedes algo? Dice, ahora mismo. Y el canto vigilale. Entonces, estamos pillando pilotos y tenemos información científica y en las cuales todo lo que es válido lo tenemos en secreto, porque es solo para nosotros. Lo que no es válido es lo que se publica. Por ejemplo, Bernardo de Quirós, yo he descubierto un nuevo continente, le voy a llamar Australia. Déjate de tonterías. Por lo tanto, eso, como era una tontería, lo puede publicar. Los ingleses, lógicamente, compraron el manuscrito y luego James Cook estuvo en el Pacífico con el manuscrito de Bernardo de Quirós. Pero eso es porque no lo consideramos secreto. Los demás pilotos de la zona sí. Entonces, todas las latitudes, todas las exploraciones que se realizan, damos cuenta que Felipe II forma el Colegio Imperial, con cátedra de matemáticas. Los graduados del Colegio Imperial son los que van a ir a la casa de contratación. O sea, tenemos el primer centro científico, se puede decir, un poco de la época. Digo, bueno, pero si somos el primer imperio, ¿dónde está Nueva York? Pues aquí. Este es el Nueva York de la época, la capital económica del imperio. Y decíamos, sí, bueno, y la novela negra, pues también Rinconete y Cortadillo. Es la historia del AMPA, de las mafias y de la delincuencia en una ciudad donde se mueve el dinero y es la entrada y salida. O sea, el corazón económico del imperio es Sevilla. La capital política es Madrid. Lógicamente, luego ya tienes tu batalla de San Quintín, que es la primera que le tocará a Felipe II, y el monasterio del Escorial.
Un hombre amante del arte, amante sobre todo de las matemáticas, de la ciencia, como Felipe II, porque tenemos una imagen, se puede decir, muy negativizada por la leyenda negra. ¿Qué es lo que va a tener? La mayor biblioteca del mundo. Luego, no, es que los españoles eran unos ignorantes. Claro, la mayor biblioteca del mundo está en España y tenemos el mayor centro de investigación del momento, que es la Casa de Contratación de Sevilla, que somos los más ignorantes en ciencia, ¿no? Vale. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Lógicamente, los simpáticos Guillermo de Orange e Isabel Tudor, que es la que le pagan los mercenarios alemanes para que nos haga la vida imposible, ¿no? ¿Y quiénes son los que van a hacer frente a ellos? ¿Quiénes son los que van a levantar esos tercios para llevar allí? Pues por eso tenemos que las unidades de la Legión llevan sus nombres, ¿no? El duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo, que en aquel momento es el máximo estratega que va a existir, no había otro. Lógicamente Juan de Austria, el hermanastro de Felipe II, de la batalla de Lepanto y de todas las campañas que había desarrollado, y luego ya pues un Alejandro Farnesio, que es el que realmente es el padre de la identidad belga, el que va a conseguir reducir el problema de Flandes exclusivamente a un problema religioso. Había problema político, había problema económico, había un sinfín de problemas. Todo lo va a reducir finalmente a uno. Estos señores tienen que regirse según sus leyes, lo concedemos. Estos señores tienen que tener, podemos decir, viven del comercio, hay que favorecerles en ello, concedido. Estos señores, muchos de ellos son calvinistas, tururú, porque los calvinistas nos degüellan a todos. Ojo, los calvinistas moderados se refugian en zona española, no es al revés. Y si no, dicen, bueno, pero ¿qué mentalidad tiene un calvinista de la época o qué mentalidad tiene un católico de la época? Pues lo tienen muy fácil, cogen en Google y ponen Rembrandt. Toda la pintura de Rembrandt es la visión calvinista, todos los señores tapados hasta aquí. Dice, bueno, ¿y qué mentalidad tienen los católicos de la época que seguro que iban casi con la yihad como cubriendo a las mujeres? Bueno, es Rubens. Pues salen un montón de señoras, todas que se van a coger un resfriado, porque es todo mitología griega toda pintada. Bueno, ese es el mundo abierto, el mundo aperturista, el de Rubens, ese es el mundo católico. El mundo calvinista es el mundo negro, es el mundo que está en la sombra, es el mundo puritano, ¿no? O sea que tenemos, podemos decir, unas cosas muy intercambiadas. Y luego un caso extraordinario que será Ambrosio de Spínola, ¿no? Nuestro banquero de Génova. Génova no forma parte del imperio. Génova es un punto estratégico que a cambio de protegerla de Francia nos da crédito. O sea, ¿quién paga los tercios? Paga Génova. ¿Cómo recupera Génova el dinero? Pues teniendo su sucursal en Sevilla. Pues hay muchos sevillanos con apellido italiano. Los apellidos italianos de los sevillanos, su mayoría son genoveses, que trabajaban en la banca y que recuperaban a través del Quinto Real los dineros que nosotros les habíamos dado, ¿no? Y aquí ya tienes, se puede decir un poco, ese nacimiento de ese camino español estratégico. O sea, ¿cómo nace? A poco eso, porque ya tenemos que terminar ya. 2 minutos solo. No sería, tú reclutas inicialmente en el centro de España, que es la España rica, Cuenca, Segovia, Ávila, Salamanca, etc. Todo ese núcleo es la España rica del momento, la España pobre es la periferia. Inicialmente la mayoría de los soldados de los tercios vienen de las zonas más pobladas, o sea, del centro, por eso esa fama de los tercios castellanos, porque son tercios reclutados mayoritariamente en el centro. Luego en el siglo XVII se irá a la periferia porque no hay más gente, se irá al Bierzo, se irá a Galicia, incluso a Canarias, se pasarán las barreras forales y se reclutarán en las zonas forales de Navarra, etc. Entonces se reclutarán en zonas donde nunca se habían reclutado, pero por eso el 16-17 es distinto. Entonces se reclutaban, se llegaba a Tortosa, de Tortosa desembarcabas en Génova, Génova se llegaba a Milán y en Milán empezaba la formación del soldado. Por eso el término bisonio, que es el término lombardo para decir novato, el recluta. Han llegado los bisonios y Milán vivía de los soldados nuevos. Luego se instruían esos soldados de guarnición en el sur de Italia en lucha contra piratas y turcos, y cuando ya estaban fogueados era su expedición hacia el norte. La lucha hacia Flandes o en la Guerra de los 30 años, pues por el otro lado en esa dirección. El camino español solo lo miramos como, bueno,
Son soldados que parten al frente, ojo, son soldados que van con sus familias, pasando por ciudades que no pasan de 30.000 habitantes, y van a ser expediciones de 10.000 hombres, de 7.000 hombres, que casi tenemos que multiplicar por 3 con la gente que va. Y todos tienen la mala costumbre de comer todos los días, hasta los caballos. Por lo tanto, tienes todo un alarde de organización y de intendencia que, para evitar además que la gente se te ponga en tu contra, ahí se paga. Entonces, desde Milán hasta Flandes, tú tienes todo un camino y toda una organización de intendencia en la cual cada 35 kilómetros tienes unos señores allí que tienen, aquí está todo el pasto para los caballos, para los bueyes, para no sé qué, para la gente, etcétera. Y se ha ido contratando y vas poniendo para que la gente pueda más o menos dormir, etcétera, ¿no? Así que tenemos, pues se puede decir un poco, los diferentes caminos españoles en ese aspecto. ¿Cuántas expediciones va a haber? Pues como vimos, pues nos vamos a tirar toda nuestra época. Estas son, por ejemplo, las de Felipe II, o sea, desde la de Alba, que es el que inicia el camino español, hacia todas las demás. Aquí, como no tenemos tiempo, pero por ejemplo, pues está la de Tasis, que es el que, lógicamente, ¿y qué tiene que ver con el taxi? Hombre, es el que pone el nombre del taxi, es el que, su familia es el que tiene el monopolio del correo, y por eso llamamos taxi a los taxis, que era el tema del correo. O Queral, ¿no? Queral, por ejemplo, es un tercio exclusivamente catalán. Pero si los catalanes no intervinieron, estos sí, porque son los que detuvieron por bandoleros. Y digo, bueno, vosotros sois hidalgos, os dediquéis a aligerar la bolsa a la gente que pasa el Pirineo, tenéis dos alternativas: o os pudréis en el calabozo, os vais a Flandes. Nos vamos a Flandes. Y entonces salió el llamado tercio de los papagayos, porque no se les entendía lo que hablaban, porque eran todos del norte de Lérida. Entonces es el tercio catalán de Queral, ¿no? Que irá. Y luego, ¿y cómo se comunica Felipe con su gente? Con criptografía. Claves matemáticas, y por tanto, bueno, pues todas las letras se cambian por números, etcétera, y entonces, bueno, pues tú tienes un adelanto, y todas las cartas con los embajadores, con los generales, pues todas las desarrollas con una serie de claves. Así que tienes luego, bueno, pues un poco todas las escenas, o las encamisadas, ataques de comandos. Nos quitamos lo de fuera, nos quedamos con la camisa para reconocernos las camisas blancas, no se puede utilizar armas de fuego, atacamos por la noche que están dormidos, solo con cuchillos, degollamos a los centinelas, montamos una de aquí te espero y nos volvemos a casa. Y ya les hemos dejado a estos aterrorizados, porque dicen, bueno, ¿de dónde han salido estos monstruos pequeñitos, peludos y así que pasan los ríos? Pues, lógicamente, comparado con los holandeses, nosotros tenemos pelo, éramos de 1,50, 1,60 de altura y no 1,70 y así como los holandeses, que además no suelen tener pelo en el pecho. Entonces, bueno, pues tienes circunstancias. Los problemas de los motines, el dinero nunca llega, a los alemanes había que pagarles antes de combatir porque te podían entregar una ciudad al enemigo a cambio de precio, y los españoles no, porque se jugaban el honor. Decía, bueno, pero entonces si ganamos la guerra tú me pagas con el botín, sí. Bueno, entonces luchamos, pero que sepas que estamos en tu contra. Luchamos, cuando ganemos nos pagas. Pero, entonces los motines eran muy distintos. Y lógicamente, pues los inventos, ¿no? Los inventos que se van a desarrollar, volvemos a aplicar el tema de tecnología, el tema del término camarada. ¿Y quién es un camarada? Pues el que vive en la camareta contigo, ¿no? Los que compartes la comida, los que duermes juntos, etc. Entonces el término camarada procede de ese ámbito del tercio. Y ya está, ¿no? Luego, escritores famosos que han pasado por nuestros ejércitos imperiales, pues Cervanto de Infantería de Marina, o Quevedo, o Lope de Vega, que estuvo en la Armada Invencible, o Calderón de la Barca, ¿no? Así que ya está. Y ya por último, inventores, Jerónimo de Allanz, que lo he puesto lógicamente porque es un inventor de mi tierra, de Navarra, es el que inventó el buzo en 1603, inventó un sistema también de fuelles para intercambio del aire en la zona de Minas, y así inventó un submarino que no dio resultado, era un submarino a remo. Bueno, eso no es otra cosa. Bueno, estamos en tecnología. El cuadro de don Tiburcio Redín, con muchísimos enemigos entre los casados, solo le gustaban las mujeres casadas, terminó misionero capuchino en África. Y luego los libros que se pueden, pues, y la vida de Alfonso de Contreras, que es en el que se basa A la Triste. Libros, el de Geoffrey Parker, que es un clásico, El ejército español, el de Julio Albí de Pavia Rocroi. Si uno quiere saber, no, a mí más que batallitas, que son lo que cuentan esto, me gusta más la parte interior. ¿Qué comían? ¿Qué ganaban? ¿Qué no sé qué? A René de Quatrefages.
Yo es que prefiero un libro más para después de comer y más a nivel literario, pues el de Esparza de los Tercios, ¿no? Pues yo es que soy más visual, me gustaría una película con la Carmen Sévica. Pues nada, muchas gracias y espero que nos hayan dormido. Turno para dos preguntas muy concretas, ¿de acuerdo? Una por allí y otra por allí. Ya. Por favor. Se oye que los monjes militares que tenían un entrenamiento salvaje muy bueno, ¿es verdad eso? ¿Cómo no lo aplicaron también aquí un súper entrenamiento así al estilo de los samuráis japoneses? ¿Cómo no lo aplicaron estos también? ¿O también eran gente súper entrenada? No, es gente entrenada, son profesionales, o sea, viven de ello, tienen sus capellanes que les habían entendido. Los capellanes, algunos eran antiguos soldados que habían encontrado su vocación. El barbero, mejor no enfadarle, porque ese era el que te curaba cortándote piernas, brazos, etcétera, y así. Y entonces sí que tenían formación, lo que pasa que sobreviven en una unidad. Por eso la imagen, por ejemplo, de un Rocroi, etcétera. O sea, ellos van aprendiendo en la escala dentro de un tercio que se convierte en familia, porque si sobreviven al final es una familia donde pueden pasar 25 o 30 años dentro, y por tanto, bueno, pues ellos al final convierten su familia allí, y su entrenamiento es un entrenamiento que va dentro de la unidad. Lo que pasa que el visualizar cómo es ese entrenamiento fuera de la unidad es cuando lo vemos en muchos de ellos cuando están fuera de Europa, o sea, la conquista de América o incluso Filipinas, y cómo se adaptan a las nuevas circunstancias. Nata Camanila, donde tienes igual 2000 moros malayos de esos y tú tienes pues 4 tagalos que quieren echar a correr, dices, bueno, pues a ver cómo me defiendo yo aquí con 40. Entonces, ese tipo de adaptación de meterte dentro y casi ya es una preguerrilla para atacar un poco al enemigo. Entonces, ahí es donde ya empiezas a ver la formación que ese señor había recibido en Europa y cómo se adapta a un contexto que no tiene absolutamente nada que ver en ese momento. Y ahí sí ves que ese señor estaba preparado y tenía una formación que le hace sobrevivir en unas circunstancias especiales. Como usted muy bien ha dicho, debido al predominio español, los tercios son un modelo a seguir por parte de otros ejércitos durante un siglo y medio. Mi pregunta es la siguiente: teniendo como marco la guerra de los 30 años, ¿hasta qué punto podemos pensar que las reformas de Gustavo Adolfo de Suecia generan un punto de inflexión en la táctica y en la estrategia de los tercios? Gracias. Sí, sobre todo, hombre, la fama de León del Norte, no de Gustavo Adolfo, viene mucho por las carencias, sobre todo de los mosquetes, ¿no? Un poco de la mosquetería. O sea, los suecos van a tener problema también de su demografía. Algunas veces hago yo la broma que dice, bueno, los suecos van a ser muy temerarios, muy valientes, porque aguantaban hasta el último doblón francés y hasta la última gota de sangre escocesa, porque eran los mercenarios escoceses los que formaban gran parte de ese núcleo que ya eran suecos, pero tenían un problema demográfico. Sí que van a tener esa problemática, y se nota claramente con la muerte de Gustavo Adolfo, los suecos ya caen en picado. O sea, aplican una reforma, pero sobre todo una potenciación, más bien de unos cuadros que flexibiliza con los disparos casi en triple línea, y luego el uso de caballería. En la guerra de los 30 años la caballería empieza a llevar ya pistolones, y empiezan ya con los usos ya de pistolones para reblandecer las unidades un poco de infantería, ¿no? A disparar a distancia y salir corriendo. Ya empiezan ya la cuestión de dragones, con una caballería ya montada con armas de fuego, ya empieza a cambiar otra vez, ¿no? O sea, Gustavo Adolfo ya es, podemos decir, una reforma ya que te empieza a preanunciar lo que va a ser ya el siglo XVIII, ¿no? Un poco en ese, pero muy en la prehistoria todavía, ¿no? Vale, pues gracias por la asistencia. Hasta la 1:10 nos incorporamos, un pequeño receso, con la tabla redonda, ¿de acuerdo? Con la mesa redonda sobre la cuestión de los populismos en España. Y sin más, de nuevo, las gracias a Sorella. Gracias.